que reflexionemos en el sacrificio que hizo nuestro Señor por cada uno de nosotros. ¿Cómo es que lo tomamos realmente? ¿Y qué impacto ha tenido en nuestras vidas? Este canto se llama Sobre Todo. Voy a pedir que lo entonemos juntos. Sobre todo, poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Vamos a repetirlo una vez más. Sobre todo, poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo, pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí, viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo, pensaste en mí por amor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios.
cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Viviste para en soledad morir como una flor que alguien pisoteó. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Y sobre todo pensaste en mí por amor. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por lo que has hecho por cada uno de nosotros, Padre. Prepáranos para el día de hoy, Señor. Que hoy podamos vencer la tentación, Señor. Que hoy podamos decir que tenemos victoria en ti. No solo tenerlo en la mente. Que podamos vivirlo. Que podamos, Señor, vencer en tu nombre. Y por tus fuerzas, no por las nuestras, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Gracias porque tus misericordias son renovadas día tras día, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Recibe honor, recibe gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Vamos a invitar al hermano Miguel a que pase. Él es quien trae el mensaje el día de hoy. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Ya se ven cansados, ¿eh? Este último bimestre como que pega mucho más duro que los otros. Pero bueno, llegamos también al último tema del año escolar en cuanto a lo que viene siendo carácter. Carácter viene siendo de las cosas que más tiempo nos va a llevar formar en la vida porque esto no se acaba nunca. Siempre es un estira y afloja en distintos lugares. Siempre hay cosas que estamos corrigiendo, que estamos cambiando, cosas que se nos olvidan o cosas que no nos gusta entrar en determinados lugares porque finalmente nos pega o tiene que ver con algunas áreas que no queremos cambiar. Realmente muchas veces vivimos justamente en lugares de confort porque en muchas ocasiones el movernos duele. El cambiar nos confronta y nos puede llevar a lugares a los que nunca quisimos ir. Pero también en muchas ocasiones nos ayuda justamente a madurar y a ser de bien para los demás, porque muchas de las ocasiones no entendemos por qué la gente batalla tanto en algunas cosas donde supuestamente nosotros estamos fuertes. El tema de hoy que lo elegí inicialmente. Y paciencia a mí siempre me ha sonado bien, ¿no? O sea, ¿y qué hago? Pues literalmente me acuerdo de mí sentado en el IMSS esperando mi consulta, ¿no? Pues veo las novelas mientras estoy esperando mi consulta, juego con mi teléfono, espero, ¿sí? Me convierto en un paciente, ¿sí? Utilizo esa paciencia para estar en paz conmigo mismo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando uno empieza a investigar en el tema, pues se da cuenta que no es lo que uno quiere. Y que también la paciencia tiene características específicas. Y tal vez esas características nuevamente nos vuelven a sacar de esa zona de confort de ver la novela mientras esperamos nuestra consulta, ¿no?
Bueno, pues primero pongámonos en manos del Señor porque va a ser, al menos para mí, fue un viaje transformador. Espero que también lo sea para ustedes. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias porque nos tienes el día de hoy. Te damos gracias porque nos permites tener estos tiempos juntos donde podemos reflexionar, donde podemos darnos cuenta de cómo es el mundo para nosotros y los demás. Te pedimos que abras nuestra cabeza, que nos permitas entender todo esto que tienes para nosotros el día de hoy y nos permitas también comprender un poco más de cuál debe de ser nuestra relación y los tiempos contigo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues lo primero que hice, pues fue acudir justamente a un diccionario y ver exactamente qué pasaba ahí. Y fue poco agradable, ¿no? Lo primero dice, aceptar una situación difícil sin fijar un plazo para que se resuelva. Comúnmente nosotros nos gustan las cosas con plazos definidos. Nos gusta, como decía Vicente Fox, ¿no? Hoy, ¿sí? El día es hoy. Yo quiero los cambios hoy. Yo quiero que la persona que estoy buscando la encuentre en este momento y me resuelva las cosas que yo quiero. Yo quiero ir a un lugar y solucionar el trámite el día de hoy en pocos minutos. Pero lo cierto es que muchas veces no estamos en control. Y nos desespera mucho el que las cosas no puedan ser resueltas en corto tiempo. Entonces ahí es difícil poner algo sin fijar un plazo para que se resuelva. Y lo peor es que se pone todavía mucho peor, ¿sí? Dice, cualidad de tolerar o soportar dolor o dificultades sin queja, ¿sí? Esto no es antibíblico, pero sí antimexicano, ¿no? Yo no conozco un mexicano que no se queje. Que no se queje por el servicio, que no se queje por el tiempo, que no se queje porque ganó su partido o porque no ganó el equipo de fútbol por la diferencia de goles que él quisiera, ¿sí? En México quejarse es un deporte nacional. No hacemos algo sin una queja, ¿sí? Esta tarea es para el jueves, pero profesor, ¿sí? Debe de haber una queja. Es más, yo ya tengo mis hojas para la primera queja, para la segunda queja, para la tercera queja. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos. Comúnmente nos cuesta mucho trabajo decir, si así lo dejaron es que así lo quieren. Siempre buscamos regatear justamente con lo que estamos haciendo. Y no solo lo hacemos entre nosotros, también lo hacemos con Dios. Es algo que hacemos todo el tiempo. Buscamos cuál es esa oportunidad de cambiar las cosas. Bien, pues les decía yo, se pone peor. Vemos aquí, la raíz latina pati significa sufrir o soportar. El participio de pati, sufrimiento, o el que sufre es patiens. Este participio se quedó desde la Edad Media en el idioma castellano para designar a los enfermos que sufrían como pacientes y a las personas que soportan o aguantan el sufrimiento con serenidad y calma. Entonces, nuevamente, para mí desde ahí ya había hecho pedazos de lo que yo quería tratar en el tema. ¿Por qué? Pues porque yo quería estar tranquilo, pero no me daba cuenta que tenía que ser paciente. Y ser paciente significa sufrir. Y comúnmente pues es algo que menos nos gusta, ¿no? Ya no es solamente esperar a que las cosas se resuelvan sin imponer un límite de tiempo, sino que aparte tengo que sufrir. Entonces, pues menos nos gusta. Y comúnmente cuando nosotros utilizábamos la palabra paciente, antes de escuchar esto, pues yo decía, bueno, pues estoy sentado viendo las novelas mientras espero pasar, pero no estoy sufriendo. O eso creo. Entonces, ¿cómo cambia esto? Justamente lo que nosotros hacemos. Comúnmente nosotros lo vamos a ver a través de lo que nos pasa a nosotros. Resulta más complicado cuando lo empezamos a ver en la vida de los demás. Comúnmente cuando las cosas suceden fuera de nosotros, son más criticables. Señalamos a la gente, es que no tienes fe. Pero cuando nos pasa a nosotros, es que hemos sido abandonados. ¿Sí? La fe no tiene nada que ver, yo tengo mi fe muy firme, pero yo sé que eso no tiene que ver con fe. Aquí pude haber elegido muchas historias, pero me gusta mucho la historia de José. Me gusta mucho porque es una historia diferente justamente para ser paciente. Podríamos haber hablado de Pablo y las cartas que escribe durante la cárcel y está de una forma paciente sufriendo en su lugar. Pero me gusta más, en este caso, la historia de José por todo lo que sucede a su alrededor.
y por todas las causas que lo rodean a través de mucho tiempo. Y aparte, porque literalmente lo experimenta él solo. Entonces, aquí tomamos la historia de José. Aquí en Génesis 42, 52 dice, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Y a mí se me hace complicado porque comúnmente cuando me gusta la parte, por decirlo así, medular de la historia de José, pues él es una persona importante en Egipto y se le está pasando bien. Pero no tomamos en cuenta todo lo que hay alrededor de él, porque justamente no alcanzamos a ver la historia completa. José tiene más o menos 17 años cuando sus hermanos lo venden. Entonces, ahí tenemos el primer punto. La Biblia siempre nos marca que Dios estuvo con José, pero también José siempre estuvo en Cristo. Bueno, no en Cristo, sino en Dios. Pero él está atado a esta relación. No importa dónde él vaya, y yo creo que es uno de los grandes mensajes que tenemos aquí, él pone a Dios primero. Él no se ve solo, ni se ve de manera independiente enfrentando las situaciones. Siempre pone a Dios por delante. Y está en una tierra que yo no hubiera querido estar, porque todo es contrario. No es su Dios, no es su gente es repudiada en esos lugares, pero él está firme. Él es literalmente una persona íntegra en su relación con Dios y es una persona íntegra en su relación con los demás. Cosa que es muy difícil cuando estamos rodeados de pura gente que no es como nosotros. Y aquí es donde empieza este juego de esperar y este juego de movernos. Aquí nos dice, paciencia en los momentos apresurados. ¿No nos ha pasado a nosotros? Yo creo que lo experimentamos muchas veces. Nosotros tenemos prisa por hacer las cosas. Queremos cosas que se resuelvan pronto. ¿Cuántas de las personas que vienen a los semis se inscriben inmediatamente el siguiente verano? Les puedo decir que la gran mayoría no lo hace. ¿Por qué? Tendremos muy pocos, y sí los tenemos, pero lo cierto es que tardó en tomarse esa decisión. Muchas veces nosotros tenemos la prisa de realizar algo, pero las cosas no se mueven a nuestro ritmo. Entonces hay que tener paciencia en los tiempos apresurados. Tenemos poco tiempo para irnos de viaje y hay muchas cosas que todavía nos falta mostrar qué es lo que se va a hacer. Y estamos haciendo llamadas y estamos moviendo cosas, pero tenemos que tener paciencia, ¿sí? Tenemos que guardar calma, tenemos que buscar tiempos, tenemos que preparar cosas. Y el tiempo está definido, pero parte de lo que tenemos que hacer es justamente trabajar con esa paciencia, concentrarnos en lo importante, ver exactamente de dónde viene esa preocupación. Paciencia en los momentos lentos. Esto viene siendo también una de las partes más complicadas. ¿Cuánto debe de durar un proceso? Nosotros muchas veces medimos las cosas en función de los demás. Lo vemos como padres cuando nuestros hijos se están desarrollando. ¿A qué edad caminó? ¿A qué edad dijo su primera palabra? ¿Va bien en la escuela? No, le están costando las matemáticas. No, fíjate que la lectura no se le da. ¿Sí? La geografía no se le pega ni por casualidad. Y empezamos nosotros a caminar por esos tiempos lentos, midiendo a los otros y midiéndonos a nosotros mismos por las cosas que consiguen los demás. ¿A qué edad deberíamos de comprar nuestro primer auto? ¿A qué edad deberíamos de empezar a pagar nuestra casa? ¿A qué edad deberíamos de tener a nuestros hijos? ¿Sí? Nuestros tiempos son diferentes. Cada quien quisiera que las cosas se pudieran manipular en función de lo que uno puede hacer. Y es complicado. Hay gente que se casa muy joven, hay gente que se casa muy viejo, hay gente que tiene hijos muy joven, hay gente que tiene hijos muy grandes. Uno de los mejores amigos de mi suegro tenía 25 años de casado y se casó él bastante grande. Y al cumplir 64 años, se enteró que su esposa estaba embarazada. Sí, su esposa es 20 años más joven.
Digo, al menos para ella es un poco más tranquilizante, pero de cualquier manera yo me lo imagino a él, después de que habían intentado todo, después de que habían tenido todo tipo de análisis, procesos y demás, ya habían abandonado cualquier esperanza de tener hijos, y de pronto tienes 64 años, estás a un año de jubilarte, de, entre comillas, descansar en tu vida, y de repente te anuncian que vas a tener gemelos. Para colmo no es uno, son dos. Ajá. Y es interesante el verlo, ¿por qué? Porque no es lo que nosotros esperamos. Nosotros comúnmente quisiéramos las cosas en un tiempo, y el tiempo se vuelve lento cuando uno espera. Y esta paciencia se vuelve corrosiva, ¿sí? No solo sufre, sino arde la piel, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Y queremos nosotros que las cosas se muevan al ritmo que nosotros tenemos. Y eso se vuelve imposible. Entonces también nosotros tenemos que empezar a ver qué vamos a hacer. Si sé que estoy en sufrimiento porque estoy esperando, entonces, ¿qué hacer con ello? Parte de lo que veremos ahorita más adelante tiene que ver con eso. Tenemos que aprender a saber esperar. El tercer punto, yo creo que es el peor que hay aquí. Paciencia en los momentos de paro. De pronto hay cosas que se detienen. Hay cosas que tal vez nosotros quisiéramos hacer y podemos tener alguna influencia, pero no se dan. ¿Cuánto tiempo esperaron para poder venir acá? Porque eso no podríamos decir que es una paciencia en un momento lento, porque de pronto yo digo yo quiero ir al seminario, pero las condiciones no se dan. Y ese tiempo se convierte en paro porque no hay un tiempo definido. Tengo yo que resolver unas cosas que en ocasiones ni siquiera están en mí. Tal vez estoy esperando la aprobación de mi pastor o su carta y la carta no llega. Y estoy en paro, yo no puedo hacer nada. Entonces también es algo que nosotros tenemos que ver. ¿Qué hacemos en esos tiempos? ¿Qué pasaba con José en esos tiempos? ¿Qué pasó cuando él estaba en la cárcel? Él estaba en paro. No dependía de él el salir. Es más, no nos hablan de una sentencia. No lo mandaron a la cárcel 2 años, 5 años, 7 años. No había un tiempo definido. Entonces, ¿qué hacer con ese tiempo? ¿Cuánto tiempo voy a estar allá adentro? Y lo más interesante, ¿qué voy a hacer con eso? Si hay cosas que yo no puedo solucionar, pues literalmente tengo que ver qué voy a hacer con el tiempo y con todo lo demás que se mueve alrededor. Porque eso es también algo que nosotros estamos llamados a ver. ¿Qué vamos a hacer con lo que estamos haciendo mientras esperamos? Y esos tiempos de espera cuando hay un paro, tal vez sean los más complicados, porque no sabemos exactamente qué estamos escuchando. Nosotros podríamos pensar, finalmente, Dios estaba formando a José mientras él estaba en la cárcel. Pero nosotros nuevamente lo vemos desde afuera. Es como cuando vemos a una persona que no consigue trabajo. Nosotros podríamos decir, no, es un flojo, ¿sí? Tiene que salir a buscar trabajo, pero es que no le ofrecen trabajo. Entonces algo está mal en él. Pero nosotros lo estamos viendo desde afuera. Si nosotros ya leímos la historia de José, pues tenemos el final feliz. Pero mientras José está en la cárcel, él no tiene final. Él simplemente está atorado ahí, esperando. Y tiene esta paciencia que justamente lo hace sufrir porque ha dejado de ver a su padre que quiere tanto, porque su vida está en pausa por algo que él no hizo y porque no sabe qué es lo que tiene Dios para él en el futuro. Simplemente está estacionado. Él sabe que Dios está con él y él no deja de alabarlo y no deja de mencionarlo en todo momento, pero está detenido. Bien, pues vamos a ver primero qué es lo que debemos de hacer. Dice, las buenas soluciones toman tiempo. En Romanos 12:12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Hay 4 puntos que debemos nosotros de manejar cuando estamos buscando manejar este tiempo de espera. Aquí dice, mantén la calma, que es lo más complicado cuando tenemos que ser pacientes. Primero, identificar el problema. Comúnmente nuestros problemas, a diferencia de los de José, son bastante más sencillos. Muchos son controlables por nosotros, muchos otros tenemos que ver simplemente de dónde vienen. Primero, identificar el problema real. Comúnmente nosotros evaluamos las cosas por las consecuencias.
¿Qué es lo que está pasando ahorita? ¿Qué es lo que yo alcanzo a ver del problema? Pero comúnmente esto viene de una parte de atrás. Tengo que ver que si voy a hacer un cambio o si voy a encontrar una solución, esto tiene que venir de atrás. Lo primero es identificar exactamente qué es lo que nos está haciendo daño ahí. Después sopesar los hechos. De lo que yo tengo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Hay ocasiones que yo voy a tener que revisar si lo que yo estoy haciendo funciona. Puede ser que necesite dar un paso atrás. Puede ser que necesite dar un paso a la derecha o a la izquierda. No forzosamente la solución o el alcanzarla tiene que estar frente a nosotros. No forzosamente es evadir. Tengo que ver exactamente qué pasa con los hechos. Las cosas que se han dado y cómo se han dado, cómo pueden llegar a cambiar. Aquí incluso José, cuando está en la cárcel y habla con el copero, le dice, por favor, habla con el faraón para que me saque de aquí. Él está viendo ahí cómo sopesa estos hechos y qué puede hacer por ellos. Sabe que él no puede cambiar las cosas, pero cuando el copero se va, el copero le pide que él sea la persona que hable con el faraón para ver la posibilidad de salir. Dice, evaluar las posibles soluciones. Hay varios tipos de soluciones. Cada año en Harvard se hace algo que se llama la Noche de las Puertas. Entonces los alumnos juegan bromas acerca de cerrar una puerta y los nuevos tienen que abrirlas. Pero las formas de solución son muy distintas. A mí la que más me gusta es la primera que utiliza la gran mayoría de la gente, fuerza bruta. ¿Sí? Voy a abrir la puerta por encima de todo. Entonces algunos intentan, bueno, ya se ha limitado mucho el uso de algunas cosas, pero algunos intentaban volar las puertas, romper las puertas para atravesarlas. Algunas otras necesitaban de un verdadero laberinto electrónico, tecnológico, químico, para ser abiertas. Entonces tenían que buscar una de tantas respuestas para solucionarlo. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a investigar para encontrar la respuesta correcta? En muchas de las ocasiones queremos la primera respuesta. ¿Qué tanto es así? Pues es sumamente sencillo. Un profesor en España le dijo a sus alumnos, quiero que me hagan una investigación acerca de pulpos para el día de mañana. Y entonces el profesor creó una página falsa e inventó los pulpos arbóreos. Entonces sacó fotografías, compró un pulpo en la pescadería, lo puso en los árboles, le tomó fotos, escribió artículos y los puso en una página de internet. Al día siguiente sus alumnos le llegaron el 90% con las investigaciones del pulpo arbóreo. ¿Por qué? Porque era lo primero que salía en internet. No se preocuparon si era cierto o no. No se preocuparon si era la mejor solución o no. Lo único que interesaba es que era la primera. Y muchas veces nosotros estamos atorados en eso. Para que nosotros empecemos a encontrar realmente lo que sucede, no nos quedemos en lo primero que encontremos, vayamos a fondo. Hay cosas que tienen un trasfondo mucho más profundo, que son las cosas que pueden cambiar lo que vemos a nuestro alrededor. Muchos problemas están dados más en la comunicación que en el hecho. Hay cosas que se pueden solucionar más con una plática que con una solución compleja en un tribunal. Lo que nosotros necesitamos ver es hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar esa solución. Entonces, evaluémosla. Y el último, escoger la solución correcta. Esta también es una de las cosas más complicadas, porque no quiere decir la más cómoda, no quiere decir la más barata, no quiere decir la más rápida, pero sí podemos encontrar cuál es la solución correcta. Entonces, a la hora que nosotros busquemos qué vamos a solucionar, veamos esto. ¿Qué es la solución correcta? Lo que deberíamos de hacer. Bien, la siguiente lámina dice llevar a cabo tus proyectos. Esta viene siendo también parte del corazón de lo que trata justamente la paciencia. En los casos complejos, cuando las cosas van lentas o están paradas, nuevamente, ¿qué es lo que yo tengo ahí? ¿Puedo acaso yo cambiar el tiempo? No. Pero sí puedo cambiar lo que sucede en el lugar y las cosas que hago. Dice aquí en Eclesiastés 7:8,
vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Muchas de las cosas que tenemos no las acabamos y le echamos la culpa a todo lo demás que hay alrededor. Es que ahora que consiga yo tal cosa, entonces voy a empezar a hacer tal otra. Pero no acabamos. Y si hay cosas que están detenidas, tengo otras cosas alrededor que necesitan ser concluidas. Hay tareas que puedo hacer antes que otras en lo que espero respuestas. Aquí dice, utiliza los canales apropiados. Y le puse ahí a propósito el con y sin. ¿Por qué? Los canales apropiados, en este caso, nos los pone muy claro José, ¿con Dios o sin Dios? Muchas de las cosas que nosotros trabajamos están colgadas ahí. ¿Las hacemos con Dios o las hacemos sin Dios? José, para todo, cada vez que le preguntaban acerca de los sueños, él decía que no era él el que iba a dar la respuesta, sino Dios. Entonces siempre reconocía de dónde venían las cosas y cómo se daban las cosas. Entonces también, muchas de las ocasiones, nos toca escuchar a muchos de nuestros hermanos decir, bueno, pues ya hicimos todo lo posible, ya nomás nos falta orar, ¿sí? O sea, lo colgamos hasta el final de lo que estamos haciendo, porque lo vemos como la última solución o como lo último que podemos hacer. Entonces aquí es parte de lo que tenemos. Dice, hay que correr toda la carrera, hay que cumplir con todo lo que nos es encomendado. Esta es de las partes más complicadas, porque nosotros siempre queremos sacarle una vuelta a esto. Llevarlo por el camino corto, no cumplir con todos los puntos, hacerlo rápido, por lo mismo, duele, cuando somos pacientes duele, y necesitamos ver qué es lo que necesitamos concluir para llegar a determinado lugar. Si nos ahorramos pasos, puede ser que lo terminemos, pero no tendrá la calidad ni la forma que nosotros esperábamos. Espera, pero no te detengas. Esto también es importante. Hay otras cosas que yo puedo hacer para evitar estos tiempos muertos. José, ¿qué estaba haciendo? Se ganó a la gente de la cárcel y él estaba haciendo la mano derecha del que cuidaba la cárcel. Tal vez nosotros podríamos haber dicho, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues nada. ¿Qué hay que hacer? Pues esperar. Pero realmente él estaba cambiando las cosas, estaba cambiando su relación con los demás. Y la gente lo veía como un hombre de Dios, que a mí es algo que me sorprende. Toda la gente que hace referencia a José dice, Dios está con él. Es algo que se le nota. Y es algo que notan los demás. La gente no está intentando convencerlo de que se convierta a ser un egipcio común y corriente, sino que lo aceptan como él, como es, y aparte reconocen que Dios está en él. Entonces su testimonio debe de haber sido muy fuerte para la gente de ese tiempo. Dice, existen objetivos que se detienen por momentos, pero nosotros no debemos detenernos. Tengo muchas cosas a mi alrededor y hay cosas que hacer. Si hay proyectos que esperan algo de comprobación o demás, tengo algunas otras cosas que trabajar. Tengo cosas que trabajar en mi pareja, en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, con mi iglesia, incluso con Dios. Entonces, cosas por hacer hay muchas. Y es algo que nosotros tenemos que revisar. El último es tal vez el que nos da exactamente el punto que estamos buscando aquí. Ejercitemos la verdadera paciencia persiguiendo activamente tus objetivos mientras esperas. Aquí José se estaba preparando para la llegada de sus hermanos. Realmente él no sabía dónde estaban. Realmente él no sabía si los volvería a ver. Pero él estaba preparado. Y tan estaba preparado que cuando llegan ellos a Egipto, los reconoce y tiene una estrategia. Lo que quiere saber él es si han cambiado. Esa es la parte esencial para él. No piensa castigar a sus hermanos, piensa probarlos. Y para mí, pues, imagínense ustedes estar en la cárcel, haber pasado por todos los problemas que pasó. ¿Cuánto tiempo estaría en la cárcel? Imagínense que cuando sale de la cárcel estamos hablando que más o menos a los 18 fue vendido, 17, 18, un poco más estuvo con Putifar y después va a la cárcel. De ahí a que llega el copero y el panadero es un buen rato. Y cuando sale de la cárcel ha de haber estado cercano a los 40 años.
¿Se pueden imaginar cuánto odio se puede generar en ese tiempo contra tus hermanos que te vendieron y te sacaron de tu casa y contra un hombre que lo que hizo fue meterte a la cárcel por algo que no habías hecho? Se podría generar muchísimo odio. Y comúnmente mucha de la gente se va hacia ese lugar, pero él no estaba pensando en eso. La historia nunca nos habla acerca de que él tuviera el corazón lleno de odio. Él se había dedicado a hacer lo que le tocaba hacer. ¿Le tocaba sufrir? Pues sí, le tocaba sufrir. Pero él dio lo mejor de sí en las peores situaciones y fue recompensado. Y nuevamente la historia dice que siempre Dios estuvo con él. Pero Dios estuvo con él cuando sus hermanos lo vendieron, Dios estuvo con él cuando la esposa de Putifar quiso abusar de él, Dios estuvo con él cuando lo metieron a la cárcel. Son muchas pruebas y nosotros podemos decir está con él, pero le está yendo terrible, ¿no? Porque es lo que nosotros vemos. Pero Dios está con él y él no deja de reconocerlo. Y aquí buscar activamente viene siendo justamente esta parte. Él no dejó de buscar la gracia de Dios y no dejó de hacer lo que le tocaba hacer aunque no le gustaba. Muy seguramente extrañaba a su padre, muy seguramente pues quería otro encuentro con sus hermanos y seguramente ya los había perdonado. Pero este tiempo se vuelve conflictivo en cuanto a qué hacemos nosotros con él. Tal vez si fuera nuestra historia, tal vez aparecería más en las hojas de la alarma o alguna cosa por el estilo, que en las hojas de la gente que está feliz con lo que está experimentando. Bien, dice aquí, lleva a cabo tus proyectos. Salmos 41. Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos nosotros a esperar? Si nuestros proyectos son pequeños, ¿es culpa nuestra o es una prueba? ¿Y cómo lo determinamos? ¿Ponemos buena cara o ponemos mala cara? ¿Dejamos de esforzarnos o seguimos en el camino? ¿Somos unos necios o estamos esperando en Cristo? Tenemos nosotros que definir de qué lado estamos y cómo estamos llevando a cabo las cosas. Aquí dice acepta las consecuencias. Ojo, las consecuencias no hablamos forzosamente de cosas negativas. Si yo tomo en cuenta las consecuencias, que es algo que ustedes debieron de haber tomado cuando decidieron venir al seminario, las están experimentando. ¿Qué consecuencias puede haber? Aquí le pasaba a José. ¿Él sabía si su padre estaba vivo o muerto? No lo sabía. Comúnmente cuando nosotros dejamos algo, o más bien tomamos algo, le estamos dando la espalda a todo lo demás. No es que deje de importarnos o no nos interese, pero estamos decidiendo tomar un camino. ¿Venir aquí al seminario les quitó cosas? Sí. Muy seguramente perdieron amigos, cambiaron amigos, distanciaron relaciones, perdieron privacidad, cambió su vida. Es parte de las consecuencias. Tal vez para algunos es positivo y para algunos es negativo. Tal vez para unos dejaron algunas cosas que ya no necesitaban, pero no se atrevían a dejar y hasta que no se movieron, se quedaron allá y se rompió esa relación. Entonces, las consecuencias pueden ser negativas. Cuando tú te casas, también tomas una decisión con todas las implicaciones que tiene y vives con las consecuencias y esperamos que sean buenas. Cuando tienes hijos sucede lo mismo. Hay muchas cosas que ya no vas a hacer o no las vas a hacer de la misma manera. Pero si tú las aceptaste, también tú las disfrutas. Cambias unas cosas por otras y esas consecuencias son tus consecuencias buenas. Pero también si nosotros tomamos decisiones equivocadas, tendremos que lidiar con las consecuencias que vienen alrededor nuestro. Cada una de las cosas que nosotros decidimos traen consecuencias, buenas y malas. Por eso es tan importante tomarse el tiempo y tener la paciencia. Tener la paciencia de darnos cuenta si es lo que queremos, tanto lo bueno como lo posiblemente malo. Y en el último punto que tengo aquí es persevera. No dejen que las cosas se queden a la mitad porque se nos acaba el combustible. Nosotros tenemos que seguir luchando por sacar adelante los proyectos. Hay proyectos que tardan
20 años, 30 años, 40 años. Tardan muchísimo. Lo que hay que hacer es, si realmente nos interesa y sabemos que tiene un beneficio, entonces no dejarlo. Hay cosas que nosotros tenemos guardadas en un cajón. No están esperando, están olvidadas. Muchas cosas deben de entrar justamente en este punto de perseverancia. ¿De veras queremos alcanzarlas? ¿Cuándo? En estos puntos del bimestre y del año escolar, justamente lo que nos saca adelante es la perseverancia. Las materias que se nos hacen más difíciles son las de este tiempo. ¿Por qué? Porque hay que dar ese paso extra, hay que esperar ese tiempo más. A José le pasó, encuentra a sus hermanos, pero no está viendo a su padre. Llegan en el primer viaje los hermanos, les da el grano y demás para que se vayan, regresan en un segundo viaje y hasta el tercer viaje regresan con el papá para ya quedarse a vivir allá. Este tiempo, muy seguramente a José le ha de haber tomado más de 2 años, de que encuentra a sus hermanos a que vea a su padre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Perseverar. Si Dios está con nosotros, Él tiene un plan. El tiempo no lo manejamos nosotros. Lo que veíamos al principio y que es parte de este sufrimiento. No sabemos cuánto será el tiempo que nosotros estamos viendo. Pero lo que sí estamos hechos, estamos llamados justamente a perseverar, a no dejarnos vencer por lo que hay alrededor y a cumplir y a terminar lo que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, téngalo siempre en mente. Si nosotros ya identificamos qué es lo que nos está molestando, si ya buscamos cuáles son nuestras soluciones y si ya decidimos cuáles vienen siendo las mejores respuestas a lo que estamos haciendo, no dejemos que las cosas se queden sin una respuesta y hagamos algo. ¿Sí? Perseveremos, lleguemos hasta el final, hagan hasta la última tarea, hagan hasta la última hoja del libro, porque hay un premio al final. Y ese premio se da en la perseverancia, no en los que se quedan en el camino. Terminar es justamente lo que nos va a dar la satisfacción. Yo me imagino que ha de ser estar en el Monte Everest y que te falte un cachito y digas, no, ya mejor me regreso. ¿Sí? O sea, todo el esfuerzo se queda a la mitad. Ustedes están escalando su propio Monte Everest aquí. La calidad como lo suban, la forma en cómo lo terminen, el esfuerzo, lo van a reconocer ustedes y lo van a guardar con ustedes para siempre. Entonces, denlo todo. La perseverancia es lo que les va a hacer fuertes y lo que los va a llevar a los lugares a donde ustedes tienen que ir. Bien, oremos. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias por tener estos tiempos de oración.